Te invito a que oremos y abrimos este estudio. Señor Santísimo, te damos tantas gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque por ello estamos aquí, Señor. Y nos abrigas y nos amas y nos perdonas, Señor, y nada podíamos sin ti. Y venimos con tanto gozo a reunirnos en amor, a cantarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor, a recibir de tu palabra que nos refresca, que nos anima. Y en estos estudios queremos recordar algunos lo que ya sabemos, algunos afirmar algún asunto que no comprendíamos, y algo vas a hacer en nuestras mentes con estos recordatorios, estas clases, y queremos sobre todo honrarte con ellos, Señor, que nuestro entendimiento sea un poco más amplio, un poco más firme en ti. Nos maravillamos siempre de lo hermoso que eres, de lo perfecto que eres. Gracias, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, que bendigas esta hermosa iglesia, Señor, que nos sigas manteniendo. Te damos gracias por este año que hemos transcurrido contigo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada, o antepasada, habíamos iniciado con este programa de la cosmovisión. Y habíamos hablado de que la cosmovisión es la manera en que vemos el todo, que vemos el universo en general, vemos toda la obra de Dios, toda la vida. Hay quienes ven las cosas muy diferentes a nosotros porque no conocen la obra de Dios y ellos no pueden darle el entendimiento y no pueden dar la lógica que Dios nos ha mostrado. Dios desde un principio nos ha mostrado cómo son todas las cosas, cómo las ha llevado el de su mano y a dónde vamos. Así es que nosotros podemos tener una idea, un panorama del todo, ¿verdad? Nos lo ha presentado Dios, cómo inicia todo y cómo va a terminar todo. Así es que nosotros tenemos realmente una lógica en nuestro entendimiento. Nosotros no luchamos con doctrinas, o no debemos de luchar con doctrinas que nos llevan a otro lugar, que toman una vertiente, que se van por un lado, y ya hemos visto que pudieran confundirnos, pero el propósito de estos es estas clases unificar la misma cosmovisión, el mismo entendimiento. Alguien me hacía un comentario la semana antepasada, justamente después de que terminé mi clase, me decía alguien, bueno, pero ¿por qué no dejamos que cada quien piense un poco lo que quiere? ¿Por qué no, aunque Dios nos diga algo, que cada quien lo interprete como quiere? Y yo decía, pues es que eso no es lo que Dios quiere. Nunca ha dicho Dios, piensen lo que quieran de mí, piensen lo que quieran del mundo, elijan a dónde iría nuestro futuro, ¿verdad? Que cada quien diga, que cada quien opine, que cada quien vea las cosas a su modo. Justamente esta clase es para todo lo contrario, para que no veamos las cosas cada quien a nuestra manera, porque Dios nos ha dejado todo en la historia impregnada de una sola dirección, de una sola verdad, de una sola razón y de un solo propósito en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Conocemos nuestro propósito? Sí. Adorar a Dios y agradecerle y gozarnos en su presencia. Es un propósito muy alto y al cual no podíamos haber llegado simplemente por el azar, por la nada. No podíamos haber llegado ahí por simplemente un accidente. Si el hombre distrae, y muchos hijos de Dios, desgraciadamente, y muchos creyentes firmes, empezamos en nuestras ilusiones humanas a pensar que el propósito es nosotros, que el propósito es nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer, y que Dios entonces tendría que acomodarnos las cosas a fin de que nos vaya bien. Bien, vamos a dar continuación porque ya hablamos, voy a molestar a Lupita, si me permites, Lupita, gracias para mostrar las diapositivas. Habíamos hablado de este tema, bueno, la cosmovisión, habíamos dicho que en gran manera, así, manera extendida, vamos a hablar de esos 4 puntos, que es la creación, la caída, la redención y la gloria. En eso se comprende nuestra cosmovisión. Nosotros tenemos que ver el todo como, en realidad, con estos elementos. Esa es la historia, esa es nuestra historia. La creación, cómo cayó el hombre, todo lo que sufrió y tuvo que necesitar una redención, y la gloria que promete Dios. Vamos a ver cada detalle de los que están ahí escritos, pero por ahora nos vamos a concentrar ya vimos la semana pasada y antepasada la creación, ahora vamos a hablar de la caída, y nuestro hermano Chuy nos había dado ya los elementos teológicos muy precisos. ¿Me podría alguien recordar cuáles son los 3 elementos de los que habla la Confesión de Westminster, haciendo un análisis
¿qué pasó en el hombre y su relación con Dios? ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales que vimos la semana pasada? Oye, qué rápido, si permíteme. Ya sé que ustedes saben, díganmelo entonces pues. 1, ciencia, era el conocimiento. El hombre conocía a Dios, se conocía a Él, decía, me creó Dios, Dios creó todas las cosas, y esa relación y esa revelación que Dios le estaba dando era un principal elemento, que era conocimiento o ciencia, ¿verdad? El otro era justicia, exacto. Entonces decíamos que toda la obra de Dios realmente estaba impregnada de la justicia de Dios, y que el hombre estaba, al ser hecho imagen de Dios, tenía esa necesidad y tiene intrínseco el hombre esa necesidad de justicia. Y el tercer punto era santidad, ¿verdad? Y de la misma manera en la creación había dicho Dios, esto es bueno, esto es justo, esto es perfecto, esto es mío, esto me da honra a mí, esto es de parte de mí, aparte de todo, parte de mí. Es lo que dice Dios, eres de mi propiedad, me mereces ¿qué? Honor. Eres mío y me perteneces y me mereces o me debes honor. Así es que teníamos esos elementos que de manera teológica y de manera muy inteligente y muy depurada, nos había dicho hermano Chuy, esos elementos se empezaron a echar a perder con la caída. Al desobedecer el hombre, deja de tener realmente o de buscar lo que Dios le había dado como conocimiento, como sabiduría, como esencia de él. Se había distorsionado su mente. El día de hoy, como hijos, como criaturas, como hombres naturales, tenemos una mente que ya está desprovista de esa perfección por causa de la caída, por causa del pecado. Así es que ni la justicia, ni el conocimiento, ni la justicia, ni la santidad están en nosotros de manera plena. Ni siquiera se parecen realmente a lo que Dios hizo en un principio. Y en esto había hecho yo hincapié. Muchas personas dicen, bueno, es que a mí así me hizo Dios, ¿verdad? Decía yo, es que yo soy cleptómano, pero a mí así me hizo Dios. Y entonces dicen, es que yo soy homosexual, pero así me hizo Dios. Y además dice que así me ama. Teníamos un caso de un par de personas hace algún tiempo que decían, yo soy así y nadie me va a cambiar. Si me aceptan es porque Dios me ama tal como soy. Y la noticia es, no es cierto. Dios no te ama tal como eres. Él ama su creación tal como Él la hizo. Él ama su creación perfecta. Y va a hacer todo ese camino que habíamos visto en el cuadro pasado. Va a hacer todo ese camino para llevarnos a su imagen, a su presencia, a recuperar su relación de amistad y de amor con nosotros. Va a hacer todo este camino que estamos viendo de catástrofe, en la caída, hasta que no llega la redención. Pero Dios no te ama en esa situación. ¿Alguna vez les comenté esto? Bueno, aquí está mi mamá presente. Es esta mujer hermosa que está aquí adelante. Les voy a contar. Dicen que no hable mucho de mi vida, pero sí les voy a hablar de mi vida. Un día estábamos haciendo una obra de teatro y teníamos que cantar la ópera de Carmen. Y estábamos ensayando la ópera de Carmen y yo muy orgulloso les dije a mis papás que fueran a ver la ópera de Carmen porque yo salía. Y salía de soldado y salía de villano y yo iba a cantar. Pero teníamos que, como parte de la coreografía, teníamos que fumar. Y ahora sí, como dicen, chupamos faros. No, pero es que en aquella ocasión nos dijeron que los cigarros no tenían que tener filtro, porque en la época no había filtro. Entonces, teníamos que conseguir cigarros sin filtro, o cortar un cigarro y quitarle el filtro. Y estábamos los soldados cantando y fumando. Y pues no me salía nada bien. La verdad es que no me salía nada bien, pero después ya me di cuenta que o fumaba o cantaba. Y yo decidí fumar. Porque como me gustaba y cantaba bien y los demás eran suficientes, yo estaba fumando. Terminó la obra y me dijo mamá, no te quiero así, no te quiero volver a ver fumando, porque todos cantaban y tú fumabas. No te quiero. Y estaba enojadísima y mamá me ama y pocas veces me ha dicho, así no te quiero. Es que así no nos quiere Dios. Así como estamos, así como estábamos antes de que fuéramos llamados por Él, no nos quiere así. ¿Me explico? Tanto ama su creación como Él la hizo, que la quiere como Él la hizo. No la quiere corrompida, no la quiere en depravación, no la quiere en los deseos de la carne, no la quiere en desorden. Así es que en la caída, el mundo cayó de la gracia de Dios. ¿Han oído ese término? Ya cayó de mi gracia. Es que a alguien ya no nos cae bien, ¿verdad? Pues no le caíamos nada bien a Dios. Nada bien a Dios, porque estábamos totalmente
desechos. Esa imagen, la que habíamos hablado en un principio, de que está el lago precioso con la montaña y los bosques, y se refleja la misma imagen en el lago cuando está en calma. Esa imagen, cuando le aventamos una piedra, se distorsiona. Y podemos decir, como decía Chuy, sí está la imagen, pero no. O sea, sí está el reflejo, pero distorsionado. Bien, Dios no ama esa imagen. Entonces mucho se dice, ¿verdad?, de manera así muy práctica en los sermones: Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Pues Dios no ama al pecado y no ama al pecador en momento de pecado. Él lo quiere en reconciliación con Él, en santidad. Nos quiere trabajando en santidad y ha hecho todo un camino para llevarnos realmente a esa amistad y a esa reconciliación. Vamos a hablar entonces de la caída en unos términos que estoy tomando del extracto de la Confesión de Westminster. Tal vez la próxima semana veremos unas preguntas y respuestas que nos van a completar más acerca de lo que es el que mencionó Chuy, que es, no sé si se llama el Catecismo Menor, justamente, gracias. Pero esta es la confesión, realmente en la Confesión de Westminster. Yo he abierto con esto y dice en el capítulo de la caída, puse este versículo para ustedes, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Así que tomó del fruto y comió. Esta es una continuación del texto y dice: dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella y que también comió. Estas frases, esto denota nuestro origen, nuestra desgracia, ¿verdad? Esto es impactante. Esto realmente es lo que lamentamos toda la humanidad, haber caído en pecado, porque cayendo nuestros padres, cayendo los primeros dos seres, caímos todos los demás. Y ahora vamos a hablar acerca de esto mucho más. Dice en la Confesión de Westminster lo siguiente, dice: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Voy a leer para ustedes Génesis 3, versículos del 1 al 13, dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer, diciendo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Versículo 4 dice: pero la serpiente replicó a la mujer: de ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a Él, conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella y que también comió. Versículo 7 dice: en aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, dice, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios el Señor le preguntó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer, del que te prohibí comer? Y dice, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció de este fruto y yo lo probé. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿por qué hiciste eso? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Bueno, bastante para lamentarnos, para reírnos de las respuestas, pero para vernos también nosotros en el pecado, porque así como nuestros padres, los primeros seres, pecaron, así somos nosotros cuando pecamos, exactamente así. Yo no me di cuenta y ponemos pretextos y ya nos hemos reído en muchas clases de este punto, pues nos reímos de algo que es lamentable y espantoso, porque por causa de eso está el mundo en distorsión y cayó entonces de la gracia de Dios.
Dice adelante en nuestro texto de Westminster, dice: Dios tuvo a bien permitir ese pecado conforme a su santo y sabio consejo, habiéndose propuesto permitirlo para su propia gloria. Así es que podríamos decir, pero ¿cómo Dios perfecto permitió eso? Bueno, nos está respondiendo el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 32, que Él estaba permitiéndolo porque al final se va a glorificar. Es lo que nos está diciendo el texto. Dice: en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Dejó que todos cayeran, permitió que todos cayeran, pero va a tener misericordia. Esa es una respuesta que nos da aquí la Confesión de Westminster. Adelante dice: por este pecado nuestros primeros padres perdieron su justicia original. Eso es lo que nos estaba hablando el hermano Chuy, ¿recuerdan? Su justicia original y la comunión con Dios. Vamos a leer Génesis 3 del 6 al 8. Dice en este extracto de eso que acabamos de leer: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo y él también comió. En este momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer a Dios, el Señor, que andaba recorriendo el jardín, y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Así es que perdieron su justicia. Si no hubieran perdido esa relación perfecta con Dios, no tendrían por qué esconderse. Pero se dieron cuenta, ¿verdad?, de su pecado. Así es que esa es nuestra verdad. Eso es lamentable, esa es nuestra condición. Y el ser natural, el ser que nace imperfecto, nace con esa falta con Dios, esa falta de relación con Dios. He dicho yo antes en varias clases que algo de lo que más lamenta, algo de lo que más, rechaza, lo que no quiere aceptar la humanidad, o sea, el mundo caído, es su relación y su culpa con Dios. Dicen: no, yo no le debo nada a Dios. Tú porque eres creyente y quieres creer que le debes algo a Dios, pero yo no le debo nada, ¿verdad? Eso nos dice el inconverso. Es decir, que los versículos en donde se nos dice que en realidad todos caímos, no los aceptan. Y quien no lidie con inconversos, pues probablemente diga: no, aquí en la iglesia todos aceptamos. Sí, hablen con un inconverso y lo primero que le molesta es: yo no tengo ningún problema con Dios. ¿Sí? Porque no quieren creer esto, no quieren comprender que al caer nuestros padres, los representantes de toda la humanidad, al caer ellos en pecado, todos caemos en pecado. Ese es un punto realmente crucial que tenemos que comprender. Los siguientes dos versículos, veamos qué nos dice la Biblia de eso. Dice: Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones, dice Salomón en Eclesiastés. Y dice en Romanos 3, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así es que aquellas personas que en su momento nos excusamos, y hermanos, yo los invito a que reflexionen. ¿No creen que cada uno tenemos una tendencia a un cierto pecado? Sí, ¿verdad? Tenemos unas ciertas debilidades muy personales. ¿Y qué decimos? Híjole, Dios me hizo así, ¿verdad? Igual que estas personas que les estaba hablando, Dios así me hizo. Pues no. Y dice ahí en Eclesiastés, dice: Dios hizo perfecto al género humano. Lo está recalcando, está diciendo: lo hizo perfecto, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Es decir, por la voluntad del hombre, por su elección, por su falta, cayó de la gracia. No fue acto de Dios. Para aquellos que nos vengan con filosofías que luego se pasean por temporadas, por modas, que nos vengan con filosofías de que Dios es tan bueno como malo y que Él hace parte del bien y el mal, y para qué entonces instaló el bien e instaló el mal y Dios es el autor del mal. Repruébenlo, no es cierto. Cualquiera puede darme su opinión y están invitados a levantar la mano, y si es para reforzar, qué mejor, y si es una duda, se la preguntan a otro. Pero estamos seguros de eso: el autor del mal no es Dios. Eso quiero que quede bien claro. ¿Por qué caímos? Por elección del hombre, porque él quiso caer, porque él desobedeció. ¿Sí? Es importantísimo. Y tarde o temprano se van a mostrar
realmente nuestra esencia. Aquí todos somos, no digo guapos, no digo bonitos, algunos se bañan más temprano que yo. Sí, algunos son muy guapos, otros son más guapos. Ay, perdón, hermana. Lo que quiero decir es que la esencia de pecado está en nuestra carne, ¿verdad? Sí. Adelante. No lo valoró, lo echó a perder. Muy bien. En este contexto, muchos de los cantantes negros vienen de origen en realidad cristiano, en realidad de los grandes coros gospel que después los hicieron con el rhythm and blues, lo hicieron profano, lo hicieron secular, y muchos prefirieron el secularismo que cantarle a Dios. Y por ahí puede ser. Muy bien. Sin embargo, el pecado está en nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia que está en nosotros, en Satanás que nos ataca y en el mundo, ¿verdad? Les voy a contar una historia, aunque algunos lamenten mis historias, les voy a contar otra historia. Pues era un hombre que puede ser rápido, va a tratar de ser rápido, un hombre que andaba buscando trabajo y entonces ve una opción y dice, bien pagado, 8 horas, se puede comer ahí. Y la mayor parte del tiempo se descansa y dijo, voy. Se presentó